Hoy el país fue a las urnas para elegir su presidente. Votar es un derecho y una obligación que usted y yo, como ciudadanos, debemos ejercer con total responsabilidad. Toda persona debería usar de sabiduría y de sentido común, que es el sentido menos utilizado, dicen algunos, en estos casos como para votar por las personas que dirigirán los destinos de nuestra nación. Creo que hoy fue clave, cuando usted estuvo allí en el cuarto oscuro, preguntarse en quién confiaré, a qué grupo o a qué equipo de trabajo daré mi voto de confianza. ¿Es digno de confianza esta persona o este partido? Quizás usted se preguntó y eligió y metió un voto en el sobre para después meterlo en la urna. ¿A quién deberías haber votado? ¿A quién debería votar? Esta es una pregunta que yo no voy a contestar desde un púlpito, porque para mi entender, la Iglesia tiene una posición apolítica en nuestra sociedad. La Iglesia no debe inclinar su voto hacia algún partido político, porque la Iglesia ya tiene quien la gobierne, la Iglesia ya tiene quien la dirija, la Iglesia está por encima de cualquier institución humana o partido político o inclusive una nación, porque ya tiene su Rey de Reyes y Señor de Señores, llamado Jesucristo, quien la dirige y le guía y la protege. Por otro lado, sí, la Escritura, por ejemplo, en 1 Timoteo 2:2 nos dice que debemos orar por aquellos que han sido puestos por encima de los demás, es decir, aquellos que están en eminencia, por aquellos elegidos para servir al pueblo. En Romanos capítulo 13, del versículo 1 al 7, nos dice que debemos sujetarnos, respetarlas, honrarlas y sostenerlas a aquellos que están en los magistrados y que nos dirigen. Solamente se puede desobedecer las órdenes de un país cuando estas órdenes van en contra de lo establecido por Dios, cuando atenta contra nuestra profesión, como por ejemplo Pedro y Juan cuando fueron encarcelados y luego fueron amenazados para que no prediquen más en el nombre del Señor. Hechos 5, 27 al 29 nos dice que Pedro le respondió al consejo allí reunido: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. También la Biblia nos habla bien claro qué pasa cuando gobiernan los impíos. En Proverbios capítulo 29, versículo 2. Quizás usted como yo se sorprenda cuando contempla el terrible panorama que vivimos a diario y ve al mismo tiempo cómo asoman algunos candidatos suplicando que creamos en ellos como parte de la solución a todos los problemas que hoy vemos constantemente. Quizás usted se pregunte, como yo me pregunto, ¿cómo creer en ellos cuando ellos mismos fueron parte del proceso de semejante descontrol de nuestra sociedad? La lógica nos indica que si queremos ver resultados diferentes, debemos dejar de hacer siempre lo mismo, o en este caso debemos dejar de elegir siempre a los mismos. Ahora, cuando nosotros como persona o familia atravesamos momentos difíciles en nuestras vidas, siempre aparecen alternativas que reclaman cierto crédito o que le demos cierta confianza. Pero como el salmista, hoy debemos decidir poner toda nuestra confianza en el Señor, como lo expresa en el Salmo 20, versículo 7, que dice lo siguiente. Se lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Algunos confían en sus carros de guerra, otros confían en su caballería, pero nosotros confiamos en el nombre de nuestro Dios. Amén. Entonces,
debemos poner toda nuestra confianza en el Señor. Algunos confían en sus carros de guerra, otros confían en su caballería, es decir, las fuerzas de choque. Pero nosotros solo confiamos, dice otra versión, en nuestro Dios. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Por qué deberíamos confiar totalmente en el Señor? Podemos confiar plenamente en Dios por 3 razones. La primera razón, porque todo lo que Él dijo que sucedería se cumplió, se está cumpliendo y seguro se cumplirá hasta el fin. Dios es un Dios de palabra. Dios no miente, Él se llama a sí mismo la verdad. No dice promesas que luego no pueda cumplir. Dios es Dios. Y Dios tiene un plan bien detallado para el futuro. Y quiero decirle una verdad que quiero que usted la entienda. Dios no improvisa. Dios sabe todo lo que va a suceder en el futuro. Y un resumen para que usted pueda entender qué es lo que va a pasar, lo encontramos en el capítulo 21 de Lucas, versículo 34 al 36. Ese párrafo es la conclusión de toda la exposición del capítulo 21. Es paralelo con Mateo capítulo 24. Es paralelo también con Marcos capítulo 13. Los 3 hablan lo mismo, pero aquí encontramos en Lucas un resumen bastante importante en contenido. Varias veces aparece la palabra mirad, pero a manera de conclusión Lucas dice lo siguiente: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad, pues, en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Gloria al Señor. Es decir, que en la agenda de Dios figura que este mundo va a ir de mal en peor, al punto que se va a acercar a algo muy parecido como en los días previo, antes del diluvio, en los días de Noé. Si usted quiere saber lo que sucedió en los días de Noé, usted va al capítulo 6 de Génesis y va a encontrar la historia de aquella generación que fue totalmente destruida y que solamente Noé con su familia fueron salvos. Hoy existe un arca de salvación y ese arca se llama Jesucristo. Todos los hombres y mujeres que quieran ser salvos tienen que entrar a esa arca para ser salva. Hermano, la humanidad va pronto a experimentar lo que la Biblia llama el rapto de la iglesia. La iglesia será raptada y esto puede suceder en cualquier momento. Por eso, viva en santidad. No dé lugar al pecado en su vida. Predique a tiempo y fuera de tiempo. Tenemos que ganar la mayor cantidad de almas posible para el Señor. No descuide su vida espiritual. Constantemente, a pesar de lo que nosotros podamos ver, el escritor del Evangelio de Lucas, de Marcos, de Mateo, nos dice: velad, estén vigilando por su vida espiritual. Lo más importante es que usted vele por su vida espiritual para que el enemigo no se infiltre, afecte a la familia y usted esté de capa caída en este tiempo cuando tendría que estar espiritualmente lo mejor posible. En la agenda de Dios pronto aparecerá el anticristo. Aparecerá y engañará a muchos, porque él va a tener un montón de soluciones que la gente está esperando, que los políticos hoy no le dan. Él va a ser un súper político, un hombre que dará soluciones al tema de la droga, al tema de la delincuencia, al tema de la economía. Él va a tener el poder de hacer eso porque va a estar ungido con una unción satánica. La gente va a ir en pos de él, va a creer en él, pero llegado un momento, él se va a sacar la máscara porque hasta engañará al mismo Israel, haciéndose pasar por el Mesías. Y el mundo
sufrirá lo que se llama la gran tribulación, un periodo de sufrimiento cual nunca hubo ni habrá en la tierra. Y al tiempo señalado, Cristo aparecerá por segunda vez en los cielos, ya de una forma visible, para salvar a su pueblo de Israel y para poder seguir cumpliendo con lo establecido por el Señor en su palabra. Por eso, no ponga su esperanza en este mundo, no ponga su confianza en este mundo. Jesús fue bien claro cuando él estuvo ante Pilato y dijo: mi reino no es de este mundo, mi reino no es de este mundo. Estamos de paso por aquí, somos ciudadanos del cielo, todo es una preparación para lo perfecto. Pablo dijo de la siguiente manera en Filipenses capítulo 3, verso 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Mis hermanos y hermanas, todavía usted no vivió lo mejor está por venir. Lo mejor está en Cristo y al lado de Cristo. Lo mejor está reservado para usted allí en los lugares donde Cristo fue a preparar morada para usted y que pronto viene a llevarlo. Gloria al nombre del Señor. La segunda razón por la cual podemos confiar en Él es porque en medio de las tormentas de la vida que se levanten, Él no te va a dejar solo. Él está a tu lado para reprender la tempestad, para que aprendamos a confiar en Él. El Señor nunca prometió que su camino sería fácil o sin dificultades. La mayoría de ustedes va a coincidir conmigo que el camino del Señor es muy, pero muy problemático. Es más, si usted no tiene pruebas o dificultades, tiene que pensar algo raro, en algo estoy fallando, algo anda mal, que el diablo a mí no me pone tropiezo, no me quiere hacer caer. Pero el que anda bien espiritualmente siempre va a tener pruebas y dificultades. Va a tener problemas afuera, en el tema del trabajo. Si usted es un buen cristiano o un cristiano convertido, los compañeros de trabajo le van a hacer problemas. Se van a querer reír de usted. Le van a querer hacer bromas pesadas para que usted falle como cristiano. Lo van a querer hacer enojar para que usted vuelva a reaccionar como lo hacía cuando no estaba convertido, como el viejo hombre. Pero va a tener problema también con sus amigos, con los que antes usted salía y disfrutaba algún tiempo de calidad con ellos, pero ellos a ustedes lo van a ver diferente. Lo va a ver que usted no fuma más o no toma más o no dice más malas palabras como lo hacía antes, tampoco anda criticando más, ni se enoja como antes, entonces le parece raro estar con usted. Va a tener problemas aún dentro de la casa, porque el Señor fue claro y dijo: los enemigos van a hacer lo de tu propia casa. Intente consagrarse al Señor y va a ver cómo usted va a tener problemas con su esposa o con su esposo o con sus hijos. Pero algo pasa. Cuando usted quiere cumplir perfectamente la voluntad de Dios, la familia reclama para sí un tiempo que hoy usted le quiere dar al Señor. Una atención que hoy usted le quiere rendir a Cristo. Y comienza como un juego a ver quién es que tiene más fuerza y una pulseada. Pero si usted quiere consagrarse al Señor, le doy un consejo: juéguesela por el Señor y el Señor se lo va a jugar por usted. Va a tener también problemas en la iglesia. Sí, en la iglesia que adoramos a Cristo, usted va a tener problemas con cristianos también. No en la iglesia todos están convertidos 100%, entonces hay un desfasaje en la vida espiritual entre aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios y aquellos que todavía quieren vivir en su egoísmo. Entonces siempre va a haber rispidez, va a haber aquellos que van a tratar de lijar tu vida y sacarte las asperezas. Va a haber gente que te quiera sacar canas verdes, pero eso es normal.
Pablo tuvo lucha contra los que estaban dentro de la iglesia que querían judaizar a los cristianos o que querían meter prácticas que ya estaban obsoletas. Y ahí estaba Pablo luchando constantemente con los de afuera y con los de adentro, con obreros fraudulentos, con falsos maestros que querían infiltrar sus enseñanzas. Sí dijo Jesús lo siguiente, Juan 16:33, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero Él prometió, van a ser afligidos, pero encuentren en mí la paz que yo le puedo proporcionar. Yo he vencido al mundo. ¿Ya encontraste la paz necesaria en Él? No hay paz que pueda darte otra persona o algún producto en esta tierra. Solamente hay alguien que tiene este título, Príncipe de Paz, y se llama Jesucristo. Él puede proporcionarte esa paz, pero para que eso suceda tienes que confiar plenamente en Él. ¿Confías plenamente en Él? La lección más grande que tenemos que aprender aquí en esta tierra, cuando usted un día se presente delante del trono de Dios, porque todos vamos a comparecer ante Él. Cuando usted esté ante Dios, la pregunta que Dios le va a hacer a usted va a ser la siguiente. ¿Aprendiste a confiar en mi Hijo? ¿Aprendiste a confiar en Jesucristo? Porque todas las cosas que te suceden en esta vida tienen un fin, y es que usted aprenda a confiar en Él. Porque el que en Él cree, el que en Él confía, tiene vida eterna. Mas el que no cree en Él ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo del Padre. Aprender a confiar plenamente en el Señor viene a través de algunas dificultades. Hay un pasaje en Marcos capítulo 4, versículo 37 al 41, que quiero leerles, que dice lo siguiente. Anótelo, Marcos capítulo 4, verso 37 al 41. Se lo voy a leer en la Reina Valera actualizada. Entonces se levantó una gran tempestad de viento que arrojaba las olas a la barca, de modo que la barca se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal. Pero le despertaron diciendo, Maestro, ¿no te importa que perecemos? Y despertándose, reprendió al viento y al mar y dijo, Calla, enmudece. Y el viento cesó y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis miedosos? ¿Todavía no tenéis fe? Ellos temieron con gran temor y se decían el uno al otro, entonces, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Notemos que él estaba en la misma barca que ellos. Tanto al Señor como a los discípulos le estaba pasando lo mismo. Estaba sufriendo la misma tempestad. Pero ellos tuvieron que acudir a Él. Los discípulos tuvieron que acudir al Señor. Y en su tempestad, en la dificultad que usted esté pasando, tiene que aprender a hacer lo mismo, porque ellos ese día aprendieron algo. Tenemos que acudir al Señor para que Él nos salve. Lo siguiente que hicieron fueron clamar, porque se ve que el Señor estaba profundamente dormido. Clamaron al Señor y le dijeron, pero ¿no te da pena, Señor, que nos estamos ahogando? Por favor, sálvanos, que estamos pereciendo. Y dice que el Señor se levantó y reprendió a la tempestad y le dio una orden al mar y al viento. Le dijo, calla, enmudece. Es decir, que inmediatamente por el clamor y por acudir a Él, el Señor resolvió el problema de ellos. Esta es la lección que tenemos que aprender para vivir nuestra vida. Todos vamos a tener dificultades. ¿Usted ya aprendió a acudir a Él? ¿Ya aprendió a clamar al Señor?
a gemir ante su presencia y a decirle, Señor, necesito que hagas algo en mi vida. Yo no sé si usted está atemorizado viendo el futuro del país. ¿Por qué no acudir a Él? ¿Por qué no ir a Él y decirle, Señor, necesito que hagas algo? Vientos tempestuosos quizás quieren arrasar tu trabajo. El mar de duda e incertidumbre quiere anegar tu vida, tu casa, tu futuro. ¿En quién has depositado tu fe, tu confianza? Deposita plenamente tu confianza en Jesús, que tiene poder de calmar cualquier tipo de tempestad. Solo Él puede ayudarte, tenderte una mano en este tiempo de dificultad, pero es necesario acudir a Él y para eso es necesario tener fe y confianza, porque dice Hebreos capítulo 11, verso 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Acércate a Él, Él te va a atender. Clama a Él, como dice el profeta, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que todavía tú no conoces. La tercera razón por la que debemos confiar plenamente en Él es porque nuestro bienestar como cristiano no está basado en gobiernos de turnos, sino en el cuidado amoroso de nuestro Padre Celestial. Jesús enseñó en Mateo capítulo 6, versículo 35 al 34, acerca del cuidado del Padre que tiene sobre los suyos. Lo más importante en esta noche es que usted sepa que es hijo de Dios y que Él es su Padre. Dice lo siguiente, Mateo capítulo 6, verso 35 al 34. Versión, traducción al lenguaje actual para que usted lo entienda un poquito mejor. No vivan pensando en qué van a comer, qué van a beber o qué ropa se van a poner. La vida no consiste solamente en comer, ni Dios creó el cuerpo solo para que lo vistan. Miren los pajaritos que vuelan por el aire. Ellos no siembran ni cosechan, ni guardan semillas en graneros. Sin embargo, Dios, el Padre que está en los cielos, les da todo lo que necesitan. Y ustedes son más importantes que ellos. ¿Creen ustedes que por preocuparse vivirán un día más? Aprendan de las flores que están en el campo. Ellas no trabajan para hacerse sus vestidos. Sin embargo, les aseguro que ni el rey Salomón se vistió tan bien como ellas, aunque tuvo muchas riquezas. Si Dios hace tan hermosas a las flores que viven tan poco tiempo, ¿acaso no hará más con ustedes? Veo que todavía no han aprendido a confiar en Dios. Ya no se preocupen por lo que van a comer o por lo que van a beber o por la ropa que se van a poner. Solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Ustedes tienen como Padre a Dios que está en el cielo y Él sabe lo que ustedes necesitan. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Si le dan el primer lugar en sus vidas, Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por lo que pasará mañana. Ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día. Además enseñó el Señor a vivir sin miedo, que no estemos atemorizados, porque Dios tiene un cuidado preciso y exacto de nuestras vidas. Mateo capítulo 10, versos 29 y 31. Mateo 10, 29 al 31 dice: ¿acaso no se venden 2 pajarillos por unas cuantas monedas? Aún así, ni uno de ellos cae en tierra sin que el Padre de ustedes lo permita. Pues aún los cabellos de ustedes están todos contados. Así que no teman, pues ustedes valen más que muchos pajarillos. Es decir, que todo lo que a nosotros nos llegue a pasar, primeramente tiene el aval de nuestro Padre Celestial. Amén. Tenga cuidado, pero no viva atemorizado.
tome los recaudos que tiene que tomar, pero no viva como el mundo vive, sin tener en su vida la expectativa de la protección de Dios. Hay promesas en la Biblia de parte de Dios de cuidados para los suyos. El salmista lo expresó de esta forma en el Salmo 127, verso 1. Si Jehová no vela, en vano vela la guardia. Si Él no nos protege, de nada vale tener 25.000 policías o una buena guardia. Si Él no te guarda, nadie te puede guardar. En Zacarías capítulo 2, verso 5, hay una palabra del profeta para el que estaba tratando de gobernar a Jerusalén en ese momento, que estaban tratando de hacer un muro para protegerlo de los países extranjeros, de los países que lo rodeaban, porque una ciudad sin muro estaba desprotegida. Y había un gran estrés en ese gobernante diciendo, ¿cómo voy a proteger la ciudad? ¿Cómo vamos a hacer para estar seguros? Y viene la palabra de Dios a través del profeta que le dice lo siguiente, Zacarías 2:5. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Gloria al nombre de Jesús. Él es tu protector. Él te guarda. Él es aquel que tiene el poder de repeler a los enemigos. Nadie iba a tener en aquel tiempo un muro de fuego, pero Israel, sin muro, Dios era un muro en derredor de ella, y encima, para gloria de la ciudad, el Señor estaba en medio de ella. El Señor está en tu hogar, el Señor te protege, el Señor te guarda. Dice el Salmo 121, versos 4 y 5, Salmo 121 dice, he aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Él es tu guardador y es tu sombra a tu mano derecha. Gloria a Dios. Vieron que a veces ponían gente a hacer guardia. Tenían que avistar lo antes posible la presencia del enemigo. El tema era que si ese guarda se dormía, y estábamos fritos porque no había protección. Por más que pongan a un hombre a cuidar, si el hombre no cumple con su responsabilidad, ¿de qué vale? Por eso dice, no se adormecerá, he aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda, y ahí ponga su nombre. Dios nunca duerme, ni se adormece, porque tiene un propósito, cuidarte. Él te cuida. Dice, es tu guardador, es tu sombra a tu mano derecha. Siempre está ahí presente. Donde usted está, hay sombra suya. Así Dios está al lado suyo para protegerlo. Gloria al nombre del Señor. Tenemos un Padre bueno en los cielos, lleno de poder. Y Él nos cuida día tras día. Nos habla, nos dirige, sabe nuestras necesidades, las suple a tiempo y nada absolutamente se le escapa de su mano. Él es el buen pastor del Salmo 23. Cuando usted lee el Salmo 23, vaya a casa, léalo, usted va a encontrar su vida. Pero la oveja, que es el que habla en el Salmo, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Le da alimento, le da descanso, le da protección, adereza un banquete en presencia de los enemigos, le sana constantemente y le quita el bicherío a la oveja, la cuida, y como último dice que va a habitar con ese pastor toda la eternidad. Lo mejor que nos puede pasar es estar con el Señor para siempre. Amén. ¿En quién otro podemos confiar sino en el Señor? ¿Quién más podrá cuidar de nosotros como lo hace el Señor? Su cuidado sobre nosotros es perfecto. Resumiendo, confiamos en el Señor porque Él tiene un plan que va a llevar adelante a la perfección. Número 2, confiamos en el Señor porque Él tiene el control de toda circunstancia. Y tercero, confiamos en el Señor porque Él es nuestro Padre bueno que cuida de los suyos.
¿Usted en quién deposita su confianza? Dice el salmista, algunos confían en carros de guerra, otros confían en su caballería, pero nosotros confiamos en el nombre, confiamos en el nombre de nuestro Dios. Amén.